El tiempo pascual se cierra con la solemnidad de Pentecostés. 8 domingos, el octavo domingo del tiempo pascual, la Iglesia celebra la efusión del Espíritu Santo sobre los primeros apóstoles, sobre aquellos que recibieron la primera llamada del Señor a acompañarle y después a continuar la tarea que él había realizado. Por eso el domingo de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, es la fiesta también de la Pascua de la Iglesia, la Pascua del resucitado. Abre a la Iglesia a entrar en un tiempo nuevo, en el que el Espíritu Santo será el que, como el Señor había anunciado en los domingos anteriores, la acompañe, la ilumine, la guíe y le muestre el misterio de la verdad que Él ha ido revelando. Por eso, el domingo de Pentecostés es la segunda cara del domingo de Pascua. El don de la resurrección de Jesucristo se ve complementado con el don del Espíritu Santo para aquellos que creen en Él, porque la Pascua de Cristo, su resurrección, se hace nuestra resurrección porque recibimos el don del Espíritu Santo. Por eso, el domingo de Pentecostés, este octavo domingo del tiempo pascual con el que cerramos la cincuentena pascual, está marcado por esta enseñanza, por esta declaración que el Señor hace a los discípulos. Recibid el Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan nos muestra cómo Jesús aparece en el domingo, en el día de la resurrección, ante los discípulos y ante ellos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, dice el Evangelio, les enseña sus manos y su costado. Y de esta forma les advierte paz a vosotros. El gesto va acompañado de la palabra. Jesús se revela por hechos y palabras. Aquí están sus hechos, las manos y el costado, sus signos, y aquí están las palabras. Paz a vosotros. Aquí está un signo que es que sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos con unas palabras. Paz a vosotros. Por lo tanto, en estas palabras, en estos gestos, encontramos cómo San Juan, el evangelista, está relacionando el don del Espíritu Santo con la Pascua, con la muerte y la resurrección. Es la Pascua la que trae la paz. Es el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús el que concede a los suyos la paz. Y es un don que Él concede como resucitado, el don del Espíritu Santo para los discípulos. Hay una clara afirmación en San Juan aquí de la divinidad de Jesucristo, el que ha vencido a la muerte, el que ha resucitado de la muerte, puede dar el don de la vida. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida a aquellos que creen en Él. Nos encontramos, por lo tanto, en el Evangelio según San Juan con este vínculo con el día de Pascua, con el primer día de la semana, con el día en el que Jesús aparece por primera vez resucitado a los discípulos, y de esta forma 50 días quedan comprimidos en un relato evangélico, en un misterio con el que se abría la Pascua y con el que también se cierra. Esta advertencia primera, esta primera declaración del Señor, que es recibid el Espíritu Santo, se va a ver de inmediato acompañada por otra. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Es decir, después de este don del Espíritu, Jesús anuncia a los discípulos el don de su envío. Hay un paralelismo entre la actividad del Padre con la del Hijo y la del Hijo con los discípulos. Hay una afirmación de que hay una relación entre el Padre y el Hijo, que se da también para la misión entre el Hijo y los discípulos, entre el Hijo y la Iglesia. Ese os envío yo no es un lugar donde ir, es una misión que hay que cumplir, una misión que comienza en perdonar los pecados. Así les dice Jesús, a quienes perdonéis les quedan perdonados, a quienes retengáis les quedan retenidos. La misión comienza en el perdón de los pecados. Y por lo tanto,
Como el Hijo lo que quiere es la salvación de todos los hombres, porque eso es lo que quiere el Padre, la misión se extenderá, como dice también San Juan en su Evangelio, en que quien cree en él realice las obras que el Padre realiza. Así, del perdón de los pecados, la acción de los discípulos se extenderá a toda obra que el Padre hace y que por medio de los discípulos se manifestará al mundo. De continuar aquello que Jesús enseñó a los suyos para la reconstrucción del mundo, las obras que el Padre que lo había enviado le había mandado hacer. Por eso, aquí es donde Cristo entrega de esta forma el Espíritu a sus discípulos para esta misión. Y esto nos podría hacer también a nosotros preguntarnos, bien, pero ¿y entonces cómo se relaciona este don del Espíritu Santo a los discípulos que escuchamos en el Evangelio con la fiesta de Pentecostés, con el relato de Pentecostés que escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura de este domingo? ¿Cómo se relaciona ese don del Espíritu en Juan, en el día de la Pascua, con ese don del Espíritu a los 50 días en Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo poder unir un relato con el otro? ¿Cómo poder descubrir la vinculación tan fuerte que hay y la razón tan fuerte que hay de uno y otro? Bien, si cogemos la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con que ese relato de hechos está lleno de todos los típicos, los clásicos recursos que aparecen en el Antiguo Testamento. El fuerte viento, la especie de fuego que se divide en lenguas, lenguas que se posan sobre los discípulos. Hay un fenómeno muy particular que define también Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es que cada uno de los discípulos es escuchado hablar en una lengua comprensible para todos aquellos que estaban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, aquella fiesta de las primicias ya instituida por el pueblo de Israel al ser liberado de la esclavitud en Egipto. Entonces, Lucas refiere todos estos misterios, todos estos signos maravillosos a la acción del Espíritu Santo para identificar o para enseñar, por lo tanto, que el Espíritu es un Espíritu que se da de una forma constante en la vida de la Iglesia, que se va a manifestar de una forma constante en la vida de la Iglesia y que preparan una constante efusión del Espíritu. De esto está hablando Lucas. De hecho, no hay más que coger todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, o podríamos decir todo el Evangelio con el libro de los Hechos de los Apóstoles, para entender que el concepto de que la Iglesia nace en Pentecostés es un concepto amplio, amplio. Ciertamente, ese don del Espíritu lanza a los discípulos a anunciar el Evangelio como miembros de la Iglesia a los que el Señor ha abierto el entendimiento. Sin embargo, también nace la Iglesia del costado de Cristo, abierto en el monte Calvario. También nace la Iglesia cada vez que Cristo enseña a sus discípulos y les abre el entendimiento cuando aparece resucitado. La Iglesia se desarrolla a partir del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, cada vez que un apóstol aparece predicando, cada vez que la Iglesia se abre a llevar el Evangelio a una nueva aldea, a una nueva comunidad, a una nueva localidad. Así, el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles lo que viene a mostrar es que hay una efusión del Espíritu que forma progresivamente la Iglesia. El Espíritu aparece edificando la Iglesia constantemente. El nacimiento de la Iglesia es un proceso progresivo, un desarrollo constante, porque la presencia del Espíritu es una presencia constantemente infundida en la Iglesia, constantemente entregada a la Iglesia. Si Juan se fijará más en el misterio de la Pascua, en lo que sucede en el Calvario, Lucas manifiesta o centra su atención más bien
en cómo se produce una expansión de la misión de la Iglesia por el don del Espíritu. Y esto sucede a partir de un momento concreto en la vida del cristiano, en la vida de la Iglesia, que es la efusión bautismal del Espíritu. De esto nos habla San Pablo en la segunda lectura para introducir dos temas sobre todo de gran importancia en ese texto. Primero, la manifestación del Espíritu, la efusión del Espíritu que ha sucedido en los discípulos en Pentecostés, continúa sucediendo en la vida de la Iglesia, en la vida de aquellos que creen en el Señor constantemente. Y ese don del Espíritu que sigue siendo derramado sobre aquellos que creen en Él, consigue la edificación de un cuerpo que permanece unido, o de un cuerpo que es cuerpo precisamente porque vivo está unido. La diversidad de los dones y de los servicios, la diversidad de carismas en la Iglesia, dirá Pablo, no suponen una división, sino que manifiestan la unidad de aquel que ha fundado, que ha creado, que ha desarrollado, cuida cada día el cuerpo de la Iglesia. La unidad, como don del Espíritu, se manifiesta precisamente en la diversidad de dones y servicios. Se manifiesta precisamente en ese deseo de ofrecer cada uno lo que ha recibido para ponerlo al servicio no de uno mismo, sino al servicio de los demás, de la forma que el cuerpo necesita y requiere. Podríamos concluir estas lecturas que escuchamos en el domingo de Pentecostés con estas tres ideas centrales. La primera, que por el don del Espíritu Jesús envía a los discípulos a perdonar los pecados y a predicar lo que han vivido con él. En segundo lugar, el misterio de la catolicidad, es decir, que el don del Espíritu se da en la Iglesia para que el anuncio llegue a todos los pueblos, no para que sea guardado, sino para que llegue a todos los pueblos, a todos los hombres. Y en tercer lugar, cómo de esta forma, cuando se anuncia así el Evangelio, el mundo es reconstruido. El mundo no se ve perjudicado porque se le anuncie el Evangelio. Dividido está por Babel, por el deseo del hombre de suplantar, de tapar, de eliminar a Dios. Pero la reconstrucción viene por la acción del Espíritu Santo, que hace que aquellos que son llamados a la fe construyan un mundo nuevo, un mundo en el que se confiesa a Jesucristo como el Salvador de todos los hombres. Por eso, la importancia que tiene esta perenne efusión del Espíritu, de la que nos ha hablado la liturgia, de la que nos han hablado los prefacios y las oraciones en toda esta semana, desde la ascensión del Señor y hasta Pentecostés. Hay una perenne efusión del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, no guardada para un día al año, el de Pentecostés, sino para siempre, porque Cristo ha establecido un vínculo como mediador, como sacerdote, entre el cielo y la tierra, para que la efusión del don del Espíritu sea permanente, sea constante, y de esta forma santifique al mundo, lo transforme y lo lleve al cielo. Un elemento muy significativo para cerrar esta cincuentena pascual y estas reflexiones que hemos venido haciendo semanalmente es la secuencia de Pentecostés, uno de esos textos de obligada lectura en este domingo de Pentecostés. Después de la segunda lectura, la proclamación de la secuencia de Pentecostés viene a mostrar la alegría que tiene la Iglesia, porque el Espíritu Santo sigue actuando, porque el Espíritu Santo sigue dando vida a la Iglesia, porque el Espíritu Santo sigue fortaleciendo a los creyentes. Por eso encontramos un precioso vocabulario referido a la Pascua, que invita a los cristianos a hacerse fuertes en la esperanza, sabiendo que la presencia del Espíritu Santo es invocada en cada celebración litúrgica de la Iglesia para divinizar a los hombres, para santificarlos, para transformarlos y llevarlos
al reino eterno donde Cristo resucitado ya entró.